Sean bienvenidos todos a un nuevo iceberg. Esta vez toca hablar del Vaticano. Son temas muy interesantes que la historia no dejó olvidar. Espero estén preparados. Sin más, comencemos con el video. Nivel 1. La fundación del Vaticano está estrechamente relacionada con la historia temprana del cristianismo y se remonta al siglo I después de Cristo, cuando el apóstol Pedro, uno de los discípulos de Jesús, fue martirizado y enterrado en una necrópolis en la colina del Vaticano. Con el tiempo, la colina del Vaticano se convirtió en un lugar de importancia para la Iglesia Católica y en el siglo IV se construyó la Basílica de San Pedro sobre la tumba de San Pedro. A medida que la Iglesia Católica creció en poder y prestigio, los papas se convirtieron en líderes espirituales y políticos del mundo cristiano. La Biblioteca Secreta del Vaticano contiene una colección impresionante de más de 1.5 millones de libros, manuscritos, mapas y documentos históricos. Entre los tesoros de la biblioteca se encuentran manuscritos antiguos, como el Codex Vaticanus y el Codex Sinaiticus, que contienen algunos de los textos más antiguos de la Biblia. También contiene obras de arte de algunos de los artistas más famosos de la historia, incluyendo obras de Rafael, Miguel Ángel y Caravaggio. Pero lo interesante es que no todos los libros están abiertos al público, ya que una sección de la biblioteca solo puede ser aprobada para expertos de gran importancia, todo esto bajo una estricta vigilancia. La canonización es el proceso que hace que un ser humano ya fallecido se convierta en santo. Dicho proceso es desarrollado por la Iglesia Católica. Este tipo de hechos provocan cierta controversia en algunas personas. Algunos piensan que solo es por motivos políticos. Una canonización controvertida fue la de Santa Juana de Arco, quien fue canonizada en 1920 después de ser condenada y ejecutada por herejía en el siglo XV. El tesoro que la Iglesia Católica tiene se ha obtenido con el paso de los siglos, por lo que el valor del Banco del Vaticano es de aproximadamente 1.245 billones de dólares. Mucho se habla que el Vaticano puede terminar con la pobreza mundial. Esto se ha desmentido con el paso del tiempo, diciendo que si se logran hacer donaciones, aunque con todo lo que se invierte en el Vaticano sí deja que pensar. La cárcel del Estado de la Ciudad del Vaticano es administrada por el Departamento de Justicia y Paz del Vaticano y tiene capacidad para albergar a un pequeño número de presos. Los presos son tratados de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos y tienen derecho a visitas y asistencia legal. También pueden recibir asistencia religiosa y espiritual, si lo desean. La mayoría de los delitos que se castigan con la cárcel en el Vaticano son delitos relacionados con el fraude financiero, la corrupción, el tráfico de drogas, el contrabando y otros delitos similares. La lanza del destino, también conocida como la lanza de Longinos, es una reliquia histórica que, según la tradición cristiana, fue la lanza que fue utilizada por un soldado romano para perforar el costado de Jesucristo durante la crucifixión. Mucho se habla sobre la lanza, pues históricamente ha sido buscada por diferentes personajes y aunque muchos dicen tenerla en sus museos, una gran mayoría de personas piensa que la original la tiene el Vaticano. Nivel 2. El Vaticano ha lanzado un juego llamado Follow JC Go, basado en el juego de realidad aumentada Pokémon Go que causó furor en 2016. Con esta iniciativa, la Santa Sede busca acercarse a las nuevas generaciones. En esta nueva versión no se trata de perseguir a Pikachu sino de encontrar a Jesucristo. Los castrati fueron cantantes masculinos que fueron castrados antes de la pubertad para preservar sus voces de soprano o alto. Como el propio Papa había prohibido la presencia de artistas o cantantes femeninas en las iglesias o escenarios, se decidió por el contrato y método anterior, por lo que niños de entre 7 y 12 años fueron sometidos y adoctrinados en el canto eclesiástico, manteniendo cantos que dejaban maravillados a muchos, pero manchado con el oscuro método de la castración. La historia no favorece al Vaticano, ya que ha sido vinculada con la mafia italiana, todo esto debido a la corrupción o por mera simpatía política.
En la década de 1940, el Vaticano llegó a un acuerdo con la mafia siciliana para frenar el auge del comunismo en Italia. También se ha informado de que la mafia ha utilizado iglesias y otras propiedades de la Iglesia Católica para esconder armas y drogas. En la década de 1990, la policía italiana arrestó a varios miembros de la mafia por su conexión con el Vaticano. En 2012, se filtraron documentos del Vaticano que sugerían vínculos entre la mafia y altos cargos del Vaticano. Los documentos, que fueron publicados en la prensa italiana, indicaban que la mafia había tratado de influir en la elección del Papa. Miguel Ángel es uno de los artistas más conocidos y celebrados del Renacimiento italiano y su obra está estrechamente ligada al Vaticano. Miguel Ángel fue contratado por el Papa Julio II para pintar el techo de la Capilla Sistina del Vaticano. El trabajo se llevó a cabo entre 1508 y 1512 y representa una de las obras maestras más reconocidas del artista. La bóveda presenta escenas bíblicas, incluyendo la creación de Adán, el diluvio universal y el juicio final. Miguel Ángel también creó una versión de la Última Cena, que se encuentra en la pared del refectorio del monasterio de Santa María del Grazia, en Milán. Y aunque se sabe que su sexualidad siempre fue cuestionada, se dice que el Papa Julio II sabía sobre las polémicas opiniones que rodeaban a Miguel Ángel, aún así, por su gran crecimiento artístico lo eligió para comenzar sus obras como escultor y posteriormente como pintor. Tuvo varios encuentros llenos de diferencias y acaloradas discusiones con el Papa. Pero a pesar de eso su amistad creció y era protegido, sus obras hicieron que varios se fueran de Sentón, pues sus trabajos parecían hechos por ángeles. Una teoría que ha sido muy remarcada es sobre la del cronovisor, una supuesta máquina del tiempo que fue creada desde 1940, pero que por ser un peligro para la humanidad se ha mantenido en secreto. Se dice que la máquina ha sido ocupada para ver los diferentes episodios que tuvo Jesús, así como otros pasajes de la historia. Según se tienen evidencias tomadas como fotos, pero estas han sido tomadas como falsas. Y aunque el Vaticano niega tal máquina, siempre habrá gente que aprobará la existencia. La Orden de los Jesuitas, creada en el siglo XVI, ha ayudado mucho en la creación de prestigiosas escuelas, así como su participación en la Comisión de Derechos Humanos y ver el bienestar de la humanidad. Y aunque marqué todos estos logros, también se encuentran unos con un pasado totalmente oscuros y llenos de polémica. En el siglo XVIII, varios países expulsaron a los jesuitas debido a su supuesta interferencia en asuntos políticos y económicos. España, Portugal y Francia fueron algunos de los países que tomaron esta medida. También los jesuitas fueron acusados de apoyar a Paraguay en su guerra contra Brasil, Argentina y Uruguay. Se ha sugerido que algunos miembros de la orden ayudaron a organizar la resistencia paraguaya y proporcionaron financiamiento y armamento. Nivel 3. Juan XII nació en el año 939 en Roma, fue conocido como el Papa Niño por ser elegido cuando solo tenía 17 años. Durante su pontificado, uno de los periodos más oscuros del papado, se le acusó de pedófilo, incesto, y de convertir el antiguo palacio donde se alojaban los papas en un burdel, conspiró en la política para beneficio propio. Fue asesinado posteriormente por un esposo celoso, es conocido como uno de los peores papas de la historia. El tema del abuso de monjas por parte de sacerdotes y otros miembros de la Iglesia Católica es un problema grave y preocupante que ha sido denunciado por varias organizaciones y medios de comunicación. En febrero de 2019, el Vaticano reconoció públicamente por primera vez que algunas monjas habían sido víctimas de abuso sexual por parte de sacerdotes y obispos. El Papa Francisco se comprometió a abordar este problema y anunció que se estaba trabajando en la creación de medidas concretas para prevenir el abuso y proteger a las víctimas. Una de las mayores manchas que ha tenido el Vaticano es sobre su postura durante la Segunda Guerra Mundial,
tornándose como neutro, y aunque se dice que esto ayudó a salvar miles de vidas judías, otros acusan al Papa por no tratar de frenar el ascenso nazi. Algunos concuerdan que varios representantes de la Iglesia ayudaron a huir y conservar el dinero de criminales de guerra que huyeron a Argentina y otros países. Pero la mayor controversia cae cuando el nazismo estaba ascendiendo rápidamente y se dice que hubo una reunión por parte de Hitler y el Papa se acordaba en ese momento que la Iglesia no se metería en asuntos políticos y que se sometería totalmente al partido. Algo que sin duda el Vaticano ha querido ir tapando con el paso de los años. Gabriele Amort, nacido en Módena en 1925, fue ordenado sacerdote católico en 1954 y no fue hasta más de 30 años después cuando se convirtió de forma oficial en exorcista. Bajo la tutela del padre Cándido Amantini llevó a cabo su primer exorcismo y en el año 2000 acumulaba ya más de 50.000. Fue llamado el último exorcista debido a su libro, y es que mientras él había luchado de joven en la Segunda Guerra Mundial, su vida daría un giro inesperado cuando decidió empezar a estudiar. Su tema de interés sobre los exorcismos lo llevó a una carrera extraordinaria contra el mal. Se cree que ya para 2010 superaría la cantidad de 70.000 exorcismos. La Inquisición fue un tribunal establecido por la Iglesia Católica en la Edad Media con el fin de perseguir y juzgar a los herejes, es decir, a aquellas personas que se consideraban que habían caído en la herejía, que era la creencia en ideas consideradas contrarias a la doctrina católica. Los métodos utilizados por la Inquisición para obtener confesiones eran brutales y a menudo incluían la tortura y la ejecución de los acusados. También se confiscaron las propiedades de los herejes y se les obligó a pagar multas y a hacer penitencia. Y aunque a veces los supuestos culpables eran inocentes, se les obligaba a confesar para posteriormente ser quemados o ser ahogados. Debido a esta época oscura de la Iglesia se dice que la ciencia se retrasó 100 años, debido a las constantes persecuciones y acusaciones a científicos, diciendo que eran hechiceros herejes. Actualmente la Iglesia pidió disculpas por su pasado, y mencionó que tales acusaciones sobre la tortura realizada eran falsas porque según todo lo mencionado anteriormente va en contra de sus principios y fe. Nivel 4. Durante la Edad Media, e incluso poco antes, se dio una brutal propagación de ignorancia, pues la gente no sabía leer ni escribir. La Iglesia solo daba clases teológicas a campesinos y civiles de menor importancia según ellos. Solo los de mayor perfil tenían acceso a una educación más profunda, y es que la Iglesia gozaba de la ignorancia hasta el grado de promoverla en la población. Promovieron la idea de que la ignorancia es una virtud y que el conocimiento era peligroso para la creencia religiosa. Fue así que sumieron en la miseria intelectual a muchos. Pensadores sacaron a flote el pensamiento e impulsaron la educación en las poblaciones oponiéndose a la Iglesia durante mucho tiempo. Fue así que después de años se logró dar el renacimiento por diversos cambios en el mapa global. La pedofilia es un grave problema en todo el mundo y desafortunadamente, también ha habido casos de abuso sexual infantil por parte de miembros de la Iglesia Católica, incluyendo en el Vaticano. Estos casos han generado gran indignación y han dañado la reputación de la Iglesia. También se le reconoce al Vaticano por proteger e encubrir a numerosos subordinados eclesiásticos. Esto ha hecho que se desate con furia sobre estos temas en la Iglesia, pero hasta el día de hoy se les acusa de no hacer lo suficiente, ni ser estrictos con sus subordinados. El Papa Sergio III fue el Papa de la Iglesia Católica Romana desde el año 904 hasta el 911. Durante su pontificado, hubo varios escándalos que involucraron su conducta personal y la forma en que llegó al papado. Se le acusa de haber mandado a matar a su competencia, una de ellas del Papa León V. También es conocido por haber tenido un hijo e involucrarse en la política bajo influencias ajenas para gobernar. Pero lo más destacado es que comenzó la época de la pornocracia, donde muchas damas de compañía lograban influir en asuntos papales y políticos. El inicio que conoce la Iglesia como Saeculum Obscurum
el periodo oscuro que duró 70 años donde los papas se vieron influenciados por asuntos políticos y familiares. La papisa o mujer papa es una leyenda que a través de los siglos ha ido escalando en el lado controversial del Vaticano y muchas personas se habla de una mujer que se hizo pasar por monje y poco a poco fue escalando rangos en la jerarquía eclesiástica hasta lograr ser papa, logrando ocultar su verdadero género. Después de un cierto tiempo, lleno de logros y un excelente mandato, se dice fue descubierta, y ante tal humillación frente a los demás hombres, fue sentenciada a muerte. Aunque este relato es contado por diferentes versiones, y está en duda su veracidad, sí deja pensativo a uno, ya que pudo suceder no como papisa, sino con otros puestos a lo largo de la historia. El Papa Juan I, cuyo pontificado duró solo 33 días, del 26 de agosto al 28 de septiembre de 1978. Durante su corto tiempo como papa, expresó su deseo de una iglesia más humilde y sencilla, con una mayor atención a los pobres y marginados. También mostró interés en el diálogo ecuménico y la reconciliación entre las distintas denominaciones cristianas. Pero mucho se habla sobre su muerte, ya que este papa estaba decidido a revelar la identidad de varios corruptos en el Vaticano. Esto no le pareció tanto a altos mandos de la mafia como a la misma iglesia. Se dice que la mafia italiana se vio obligada a conspirar junto con la iglesia sobre Juan I, para silenciarlo con veneno. Según un ex capo de la mafia llamado Antoni Raimundi, sobrino de Lucky Luciano, se dice se le había encomendado la tarea de envenenarlo, esto según lo relató 40 años después de dicho asesinato. La época más oscura del Vaticano fue cuando se ordenaron las cruzadas. Comenzó del año 1096 al 1099, con la convocatoria del Papa Urbano II, donde hacia la invitación en general, de recuperar Tierra Santa de herejes musulmanes, conociéndose como la Primera Cruzada. Muchos fueron al llamado, pero tuvo no nada más que ver con religión, sino también por cuestiones políticas y económicas. Para lograr convencer a la gente, se prometió que la causa era meramente cuestión de Dios y que los que participaran en ella, tendrían el perdón divino, así como otros favores especiales por su lealtad, y que las acciones los mantendría más cerca de Dios. Fue así que a lo largo de la historia se lograron desatar 9 cruzadas organizadas por papas, matando a más de 5 millones de personas entre ambos bandos, mientras los que organizaron esta guerra veían todo en su trono de oro. ¿Y a ti qué te han parecido estos datos un tanto perturbadores, y que sin duda están relacionados con la historia? Espero les haya gustado el video. Recuerden, si les gustó por favor comparte y déjame en la caja de comentarios si me faltó algo. Les mando un abrazo enorme.